Saludos, bienvenidos a este video tutorial en el cual hablaremos sobre base de datos MySQL. Este tema pertenece a la materia de manufactura integrada por computador, SIM, de la carrera de Ingeniería Electrónica en Automatización y Control, de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESP. Mi nombre es Diego Paredes. A continuación vamos a ver el temario de esta presentación. Tenemos una introducción sobre MySQL, las características respectivas, la conexión con el servidor, la creación y manipulación de tablas, los tipos de datos y un ejemplo. En lo que es la introducción, MySQL es un sistema gestor de base de datos SGBD, o también conocido con las siglas DBMS por sus siglas en inglés. MySQL es muy conocido y ampliamente usado por su simplicidad y además de su notable rendimiento. Como características importantes, hay que destacar que MySQL se ha ganado popularidad por una serie de atractivas características, entre ellas que está desarrollado en C o en C++. Se distribuyen ejecutables para cerca de 19 plataformas diferentes. Las aplicaciones se encuentran disponibles en C, C++, Eiffel, Java, Perl, PHP, Python, Ruby, TCL. Está optimizado para equipos de múltiples procesadores. Es muy destacable su velocidad de respuesta. Cuenta con un rico conjunto de tipos de datos y se tiene constancia de casos en los que maneja 50 millones de registros, 60.000 tablas y 5 millones de columnas. Ahora vamos a ver la conexión con el servidor. Para conectarse con el servidor se debe asegurar que éste se encuentra funcionando y que permite conexiones locales o remotas. La administración y seguridad de MySQL se encuentra diseñada sobre un esquema de usuarios y privilegios, en donde los usuarios deben ser creados por el administrador y con privilegios y restricciones. Además, el administrador decide si los nombres de usuarios de MySQL se corresponden o no a los del sistema operativo. Creación de tablas y manipulación de tablas. Una vez realizada la conexión con el servidor MySQL y después de abrir una base de datos, lo que se procede es a crear las tablas de la siguiente manera. Tenemos la sentencia de create tabla y el nombre de la tabla que queremos darle. Como podemos ver aquí con el comando create, construye una nueva tabla en la base de datos. La tabla contiene 3 columnas: nombre, dirección y teléfono. Todas estas son del tipo carácter, con longitud de 30 para nombre, 40 para dirección y 15 para teléfono. Si se intenta guardar en ellas valores que sobrepasen esos límites, serán truncados para poderlos almacenar. Los nombres de las columnas admiten caracteres acentuados y además también tenemos la opción para eliminar tablas mediante el comando drop table y el nombre de la tabla que queremos eliminar. Aquí tenemos los atributos de columna. Tenemos una tabla en donde tenemos el atributo null, que significa que permite valores nulos, y el atributo por omisión si no se especifica lo contrario. Null, no se permiten valores nulos. Default valor, el valor por omisión que se asigna a la columna. Auto-increments, el valor se asigna automáticamente incrementando en 1 al máximo valor registrado hasta ahora. Se aplica solo a las columnas marcadas como clave primaria. Primary key, que señala al campo como clave primaria, implícitamente también lo declara como not null. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, la tabla contiene 4 columnas, de las cuales nombre y edo-civil permiten valores nulos. En edo-civil está implícito al no declarar lo contrario. La columna num-registro no acepta valores nulos porque está definida como clave primaria. Ahora tenemos restricciones de tabla. Tenemos primary key, que significa que define la o las columnas que servirán como clave primaria. Las columnas que forman parte de la clave primaria deben ser null. Unique, define las columnas en las que no pueden duplicarse valores y serán las claves candidatas del modelo relacional. Además tenemos foreign key y reference tabla.
en donde estas define que los valores de la columna se permitirán solo si existen en la tabla. Es decir, la columna hace referencia a los registros de tabla. Esto asegura que no se realicen referencias a registros que no existen. Aquí tenemos un ejemplo, en donde se definen 3 restricciones sobre la tabla después de haber definido las 4 columnas. La primera restricción se refiere a la clave primaria, compuesta por las columnas nombre y nacimiento, con el primary key. No puede haber 2 personas que se llamen igual y que hayan nacido en la misma fecha. La clave primaria permite identificar de manera unívoca cada registro de la tabla. La segunda restricción define que la pareja de una persona debe ser única. 2 personas no pueden tener la misma pareja. Todo intento de insertar un nuevo registro donde el nombre de la pareja ya exista será rechazado. Cuando se restringe una columna con unique, los valores null reciben un trato especial, pues se permiten múltiples valores nulos. Y la tercera restricción con foreign key afecta a la columna proveedor. Solo puede tomar valores que existan en la clave primaria de la tabla proveedores. Tipos de datos. Tenemos los tipos de datos. Tenemos números enteros, en donde la principal diferencia entre cada uno de los tipos de datos enteros es su tamaño, que va desde 1 byte de almacenamiento hasta los 8 bytes. Las columnas de tipo entero pueden recibir 2 atributos adicionales que deben especificarse inmediatamente después del nombre, del tipo unsigned o zero field, en donde unsigned indica que el entero no podrá almacenar valores negativos. Es responsabilidad del usuario verificar que los resultados de las restas no sean negativos, porque MySQL los convierte en positivos. Y zero field, el que indica que la columna al ser mostrada rellenará con ceros a la izquierda los espacios vacíos. Una columna con el atributo zero field es al mismo tiempo unsigned, aunque no se especifique. Aquí tenemos los tipos de una tabla donde tenemos los tipos de datos con el tiny int, small int, medium int y big int. También tenemos sus respectivos espacios de almacenamiento y el significado. Además tenemos el número de punto flotante, igualmente tipo float, espacio de almacenamiento de 4 bytes, double, decimal, con su respectivo significado. Una cadena de caracteres. Igualmente tenemos su respectiva tabla, donde tenemos el tipo de dato char, varchar, tiny text, text, medium text, long text, enum y set. Aquí podemos ver que el único tipo de dato que siempre utiliza el tamaño especificado por M es el tipo char. Por este motivo se ofrece del tipo varchar, que ocupa solo el espacio requerido por el valor de la columna. Aquí tenemos un ejemplo, en donde la columna comentario ocupará 250 bytes de espacio de almacenamiento, sin importar el valor almacenado. Por el contrario, la columna recado ocupará solo el espacio necesario según el valor asignado. Un ejemplo, la cadena instalar MySQL tiene 14 bytes de longitud. El campo recado ocuparía 15 bytes para almacenar. Los tipos text y blob son equivalentes, pero text respeta las mayúsculas, minúsculas y caracteres acentuados en la ordenación. Aquí tenemos un ejemplo, en cambio, del uso de tipos enumerados o enum, del tipo de dato. Aquí la columna edo-civil de la tabla en la sentencia anterior solo podrá almacenar los valores soltero, casado, viudo, divorciado, que son especificados por el tipo enum. La columna ocupará el espacio de un byte, ya que los valores enum son representados internamente por números. Y a la final tenemos una tabla en donde indica las fechas y horas, que tenemos el tipo date, time, timestamp y year, con su respectivo espacio de almacenamiento y el rango. Ahora a continuación vamos a presentar un ejemplo utilizando CMD. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo utilizando el CMD. Cuando abrimos MySQL mediante el CMD debemos ingresar la clave con la cual instalamos al MySQL. Y a continuación vemos en la pantalla
y podemos consultar la base de datos existente mediante el comando show database. Aquí se mostrará todas las bases de datos que existen en el servidor de MySQL. Entonces ingresamos el comando show database, punto y coma, y podemos observar la base de datos que existe dentro de MySQL, que existe en el servidor de MySQL. Muy bien, y la última sentencia nos indica que ha sido ejecutada la acción en 0.52 segundos. Para crear una nueva tabla, insertamos el comando create database y a continuación el nombre que queremos darle a la base de datos, perdón, no una tabla, sino una base de datos. En este caso vamos a darle el nombre de tutorial. La acción ha sido ejecutada en 0.10 segundos. A continuación, ahora vamos a utilizar la base de datos mediante el comando use tutorial. Use y el nombre de la base de datos. Entonces ingresamos el comando use y en este caso tutorial. Aquí nos sale nos indica que la base de datos está cambiada, va a ser cambiada, y nuestro siguiente paso es crear una nueva tabla. Para ello se ingresa el comando create table y el campo que queremos crear. En este caso vamos a crear un campo con el nombre de alumnos. Además debemos definir el tipo de dato y la longitud que va a ocupar. En este caso ya ingresamos la tabla alumnos, ingresamos los campos requeridos, que va a ser nombre con un tipo de dato varchar cuya longitud va a ser de 20. También ingresamos el apellido. Es cierto, para ingresar otro campo debemos separarlo mediante coma. Ingresamos otro campo llamado apellido, que va a ser de tipo varchar, cuya longitud es 20. Además ingresamos también otro campo llamado género, con el tipo de dato igualmente varchar, con una longitud de 20. De 1. Y el campo, también ingresamos el campo cédula con tipo de dato int, y también otro campo que va a ser fecha, en donde el tipo va a ser date. Ya. Aquí a continuación se va a mostrar un mensaje con la confirmación de que ha sido ejecutado la acción, y como vemos se ha ejecutado en 2.45 segundos, confirmándonos que se ha creado la tabla. Ahora vamos a introducir los datos en los respectivos campos mediante el comando insert. Insert into y el nombre de la tabla. En este caso la tabla a la que creamos se llama alumnos. Entonces ingresamos alumnos seguido de values y así podemos llenar una fila completa. Por lo tanto ingresamos el nombre, apellido, género, número de cédula y la fecha. Entonces después de values ponemos paréntesis y entre comillas simple ingresamos el nombre. Para ingresar el apellido, coma, nuevamente comilla simple, el apellido, y así ingresamos los demás campos. El género, en este caso que el tipo de dato es char con una longitud de 1, entonces ponemos M o F. Ingresamos el número de cédula, cuyo tipo de dato era entero, y la fecha. Entonces ingresamos la fecha. Okay. Y si que deseamos ingresar otro campo, ingresamos de la misma manera.
Entonces aquí vamos a ingresar un nuevo nombre, un nuevo campo. En este caso vamos a ingresar el nombre de una mujer, la cual vamos a poner María, apellido Ceballos, sexo femenino, la F, número de cédula y la fecha. Ahora, para consultar los datos de la tabla, vamos a hacer con el comando select asterisco from y el nombre de la tabla. Muy bien, ingresamos el comando select asterisk con el comando select asterisco from y el nombre de la tabla, que en este caso el nombre de la tabla es alumnos. Bueno, aquí se me generó un error por es from, no from. Entonces corregimos, ponemos select asterisco from y el nombre de la tabla, y como vemos se genera, nos indica la tabla que hemos creado con el campo nombre, apellido, género, cédula, fecha y los dos campos, los dos nombres, David Cepeda, María Ceballos. Ahora, para consultar la columna digitamos el comando select select el campo que queremos consultar, en este caso nombre de la tabla alumnos. O también podemos hacer búsqueda en horizontal con el comando where, es decir, select asterisco from alumnos where y el comando específico. En este caso vamos a ingresar un número de cédula que hemos ingresado en la tabla. Vamos a ingresar el número de cédula 121314. Muy bien, entonces ingresamos la cédula y se nos va a mostrar el campo específico, que va a ser donde tenemos este número de cédula. Tenemos el número de cédula 121314, el cual pertenece a David Cepeda. También podemos consultar otro campo. En este caso vamos a hacer mediante el campo fecha. Ingresamos la fecha que está creada en la tabla, 1982 02 27. Muy bien, esto ha sido todo. Muchas gracias.